Bueno, muchas gracias, doctor Febres. Hola, mi nombre es Gladys Leucevich, soy anestesista como delegada de la Sociedad de Anestesia y dentro de la Sociedad de Anestesia en el Sindicato Anestésico Quirúrgico con el doctor Eduardo Olivera. Tenemos preocupación de que los anestésicos quirúrgicos entren con el doctor Torres en el colegio médico y estamos muy interesados en el tema de la certificación. De hecho, las especialidades que involucran, de acuerdo, que la recertificación tiene que ser por pares, o sea, dentro de cada especialidad, porque también tenemos cosas muy distintas. Incluso, y ahora me remito a mi especialidad, sobre todo en anestesiología, ahora la escuela de graduados se está trabajando de parte de la cátedra de anestesiología en diplomaturas, que vendrían a ser como un fellow en otros países, para poder recertificar. Y uno de los problemas grandes que nosotros tenemos en las discusiones es que, como el doctor Perrier, estamos en más interrogantes que respuestas, es justamente cómo se van a elegir a los consultores, quién va a recertificar dentro de los mismos pares y cómo va a ser la recertificación. Desde la época de que yo vi que estaba Uruguay La Rebortes en la escuela de graduados, la Sociedad de Anestesiología no está acreditada como institución de recertificación, sí lo está la Cátedra de Anestesiología. Y de todas formas la sociedad ha organizado actividades, llenando los formularios de la escuela de graduados y acreditándose específicamente para cada una de esas cosas. Pero nosotros estamos todavía en la discusión de organizar las diferentes actividades que pensamos que se tienen que hacer, eso sin lugar a dudas, pero que también decíamos, está muy diversificado el hecho de lo que es y la diferente realidad, y lo saben por lo público, ¿no?, lo que es Montevideo y lo que es el interior. Y estamos muy preocupados porque hay mucha gente en el interior, que hay lugares que hay 1 o 2 anestesiólogos solos y no pueden venir ni siquiera a los congresos una jornada porque no tienen quien los cubra. Y cómo podemos hacer educación médica continua a distancia o por teleconferencias o alguna otra forma para poder acreditarse. O sea, estamos todavía en etapa de discusión y tenemos muchas interrogantes de cómo va a ser, incluso hay mucha preocupación en los colegas justamente, si esto va a ser obligatorio, si no va a ser, colegas que no quieren. Si es obligatorio, yo ya estoy para jubilarme y me jubilo, porque ahora no voy a hacer, que es la realidad. Y otros dicen no, que sea voluntario. Nosotros tuvimos un encuentro muchos años atrás, hace como 10 años atrás, con los argentinos, con los colegas de la Federación Argentina y con los colegas de la Sociedad Bonaerense de Anestesiología. Y tuvieron que cambiar su modelo de acreditación, que al principio de certificación, que era 7 años, lo bajaron a 5 años. Incluso dieron puntajes, por ejemplo, para congresos nacionales que para los internacionales, porque mucha gente que conseguía becas o tenía más dinero, tenía más puntaje en sus acreditaciones y no defendían lo nacional. Entonces digo, estamos en todo ese proceso de discusión, pero sin lugar a dudas creemos que tiene que ser un camino que se tiene que dar en la especialidad. Bueno, muchas gracias, doctor Leucevich. Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Olivera, soy cirujano y bueno, ya en mi exposición el doctor Perrier sobre los caminos que estamos tratando de transitar, pero un poco completando la exposición del doctor Soto sobre los dilemas y los problemas, una pregunta fundamental que falta es ¿qué recertificar? Recertificar el título de médico, recertificar el título de especialista, recertificar el título de subespecialista, porque a medida que nos vamos yendo, por ejemplo en cardiología, de repente alguien ya no hace cardiología clínica y se dedica solamente al intervencionismo y hace ablaciones. Y solamente se dedica a eso. Entonces sí, tiene un panorama, pero de repente alguien que está, por ejemplo, en Bella Unión, norte del país, otra población, entonces uno tiene que ver
que también nosotros lo tenemos en cirugía, trasplantes, especialidades en mastología y el cirujano del que a veces cubre áreas que de repente hoy día, y sobre todo cirujanos de gran trayectoria, formados, ya digo, en el año 80 y pico, que no próxima jubilación, pero que tienen un panorama que hacen cirugía general, cirugía de tórax, cirugía vascular, o a veces hasta algo de cirugía pediátrica, porque el medio les impone eso. Hoy día eso se va acotando, las distancias, los medios, pero uno se tiene que plantear eso, y esa es la primera gran pregunta, es ¿qué vamos a certificar? Creemos que es importante, y hoy día, por suerte, las comunicaciones vía internet, teleconferencia, han facilitado mucho el tema de la educación, pero creo que las realidades son bien diferentes en cada especialidad. ¿Cómo certificar a, no sé, creo que son 16 cirujanos de tórax, más que uno más? ¿Quién lo tiene que hacer? Pero más allá de eso, lo que voy es que hoy día, por suerte, toda una gran bibliografía a lo largo de estos años, pero nos ha mostrado lo que ha sido las recertificaciones en los países cercanos en la región, porque la realidad uno tiene que ir a ver primero lo que está acá, próximo, y bueno, y en Colombia, en Argentina, ahí básicamente está hecho por las asociaciones, las sociedades científicas. Si bien la Asociación Médica Argentina está en un eslabón por encima, pero cuando llegamos a la parte de especialidades son los cirujanos los que recertifican a los cirujanos. Entonces, y son los que ponen las pautas, porque la diferencia en el trabajo puede ser importante. Nosotros vimos la presentación del que pueda ser nombrado, sea alguien como que genere unas pautas, pero esas pautas van a tener que tener una flexibilidad muy amplia, porque si no, el 99%, también se dijo en la Convención Médica Nacional, de los que nos queremos recertificar, a la realidad, si es en forma obligatoria, bueno, sí, se tendrán que recertificar el 99%, pero inicialmente, y quién sabe por cuántos años, va a tener que ser voluntaria. Y solamente en los más optimistas llegaban al 20%. En general no pasan el 10% de recertificación, porque cuando vamos a... Ya nosotros, se formó la comisión, se tomó conciencia de que existían y empezaron a haber voces de quién me va a recertificar y por qué me va a recertificar y qué van a hacer. Cuando el 99% quiere recertificarse, se empiezan a hablar. Y bueno, yo creo que la pregunta es qué es lo que se va a recertificar y cuál es la base que uno quiere tener. Porque cuando uno va a recertificar, no tiene que apuntar muy alto, sino que tiene que apuntar a darle las herramientas a ese médico que esté más alejado, sobre todo porque tiene menor cantidad de posibilidades de información, de que pueda tener esa base educativa, que habitualmente son las sociedades científicas las que las brindan mediante congresos, cursos, jornadas, porque la Sociedad Uruguaya de Cirugía hace actividades tanto en Montevideo como en los capítulos del interior. Ya este mes que viene tenemos en Florida las jornadas de Amorín, pero se hizo el mes pasado las jornadas del interior, y habitualmente a través de la Sociedad de Cirugía o de las clínicas quirúrgicas se va a diferentes puntos del país. Entonces, ver qué vale cada una de esas cosas, cómo se pueden evaluar, qué es lo que hay que hacer. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Varela. Es muy difícil, pero... Es decir, porque lleva mucho trabajo generar un curso, generar un congreso y eso. Y bueno, sí, pero está, como lo dijo el doctor Febles, está puesto que cada una de esas jornadas tengan su puntaje para la acreditación. No sé si tiene que ser pago, si no tiene que ser pago, pero la educación tiene un costo para el que la imparte y un costo para el que la recibe. Tratemos de que esto sea lo más barato posible y lo más inclusivo posible y tratar de hacer que las actividades nacionales, como dijo la doctora Lebusievi, tengan su mayor valor, para así eso es lo que nos da la mayor cantidad de tener lo más homogéneo posible. Nada más, muchas gracias. Gracias, doctor Olivera. Dale.
partir de las reflexiones de todos, y que básicamente creo que estamos todos de acuerdo en lo que estamos hablando, es muy difícil pensar un modelo educativo de evaluación único, sino que tiene que ser extremadamente amplio. Yo, más que flexible, usaría la palabra amplio, porque las normas tienen que estar bien establecidas, tienen que ser de una amplitud suficiente como para que abarque a todas las subespecialidades y las distintas particularidades de cada especialidad. Pero lo que a mí sí me preocupa, veo extremadamente valioso lo que nos cuenta el doctor Ferli, pero a mí eso es una cosa que me preocupa, porque si cada uno de nosotros vamos a agarrar una línea de la recertificación, eso va a hacer perder valor a lo que tenemos. Es extremadamente valioso, dice el doctor, pero a mí cuando tú empezaste a hablar, dijiste que la Sociedad de Imagenología había decidido plegarse a ese modo de recertificación como sociedad. Eso es una cosa que me parece extremadamente valioso desde el punto de vista de los profesionales que lo van a hacer. Digo, en cardiología muchos profesionales hacen su acreditación en Argentina, otros hacemos la acreditación en otros lados, pero si lo tomamos eso como modelo o sistema, corremos el riesgo de hacer una población. Me parece que es muy importante que hagamos nuestro modelo de recertificación o de reevaluación o de certificación. Y me parece que eso es extremadamente valioso como modelo educativo, como toma de un camino que está bárbaro de seguir, y probablemente pueda ser gran parte de esas particularidades de cada una de las especialidades. Eso acerque mucho a un modelo que pueda funcionar para imagenología y sea tomado como modelo acá. Pero no, me parece que tenemos que tener un sistema único con las particularidades de cada especialidad. Bueno, como que mi nombre es Marielena Alcuin, soy especialista en salud ocupacional, como para mostrar un poco más lo de la diversidad de las diferentes especialidades. Estamos acá con la compañera Iglesias y la compañera Adriana García, que somos de la Sociedad de Medicina del Trabajo en Uruguay. Nosotros en realidad organizamos, de acuerdo a nuestras posibilidades, actividades de actualización en forma periódica, podríamos decir. Nos gustaría que fueran con más frecuencia, pero bueno, es más o menos lo que podemos. No hemos discutido a fondo cuál sería la forma o la puntuación de cada una de las actividades para llegar a la recertificación, pero sí, claro, estamos de acuerdo, obviamente, con lo que apunte a mantenernos actualizados y en el mejor nivel en todos los puntos del país. Por supuesto que va a ser lo mejor para nosotros y para toda la población. Así que apoyamos la gestión que se está llevando a cabo, ¿verdad? Y estamos a las órdenes para Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere? Doctor Peña. Profesor Laura. Sí, doctor Peña, vengo a la presentación de la Academia Nacional de Medicina, que desde ya para la Academia este es un tema muy importante, un tema priorizado, algo citó el profesor Torres y Humberto. La Academia empezó a trabajar, a preocuparse muy modestamente de la educación médica continua en 1987, en la Academia del Plata. Pero lo que quería señalar es que yo creo que ha habido muchas intervenciones y todas son aporte. Es como lo bueno, lo malo y lo feo. Todo sirve. Y hay cosas que se han citado que es muy bueno, sin duda, registrarlas y sin duda van a ser material de trabajo. Por ejemplo, sin profundizar, cardiología presentó aspectos muy importantes. Desde ya señalo que cardiología es una de las instituciones que más nivel tiene en cuanto a solicitud de acreditación de actividades educativas. Y entonces, la actualización de cardiología está señalada, la evaluación está señalado. Manifestó el doctor, y es muy importante como aporte, no para analizarlo ni para decir si
el feedback que él señaló es un hecho importantísimo, porque esto deriva a todo el proceso de acreditación que tenemos. Nosotros partimos de una base que este proceso tiene dos grandes componentes, con el profesor Torres y el colegio lo hemos hablado, que son la oferta educativa y la recertificación en sí. La oferta educativa da apoyo, es un implemento imprescindible para la recertificación. Y la oferta educativa, la acreditación que actualmente se hace, que lo hace la Escuela de Graduados con enorme carencia de recursos, con personal que no existe, secretaría que no existe, metodologías de computación que no existe, sistemas online que no dispone. Esa oferta educativa va a considerar la acreditación de las instituciones que están autorizadas a realizar actividades educativas va a acreditar las actividades educativas. Una manifestación de la carencia que señalo, la Comisión no tiene recursos para auditar lo que acredita. Por lo tanto, da puntos de crédito a la actividad, no al participante, pero no sabe cuánto se cumplió. En ese marco de carencias, la oferta educativa termina acreditando los puntos de crédito que un profesional logre, pongamos en actividades educativas cuyo objetivo es una especialidad, una actividad, pero si el participante aprobó la actividad. Porque si la institución está aprobada, la actividad también, el participante no aprobó la actividad, los puntos de crédito que ahí sí se den para el participante no se adjudican. Yo profundizo un poco en esto, pero el único afán es señalar que todo lo que se aporta es útil y que en esto va a generar en dos grandes grupos de trabajo, reitero, lo hemos hablado mucho con Jorge, con el profesor Torres, en la oferta educativa y la recertificación. Entonces, por ejemplo, la lástima que se fue el doctor Perrier. Nosotros tuvimos varias reuniones con el doctor Perrier en la Comisión de Acreditación y es muy válido lo que él dice. Es muy importante que la Sociedad de Cirugía se haya desafiliado de la Comisión de Acreditación, porque es una enseñanza de por qué se desafilió, que está de la mano con lo que decía el doctor cardiólogo con el feedback. La Comisión de Acreditación no puede realizar feedback porque no tiene con qué. Por supuesto que también debe capacitarse, instruirse, actualizarse. Actualmente tiene 2 educadores profesionales, pero bueno. O sea, quiero decir que todo lo que se señaló sirve para tener en cuenta el componente tanto de la oferta educativa como la recertificación. Un capítulo importantísimo que lo señaló Humberto y el profesor Torres es una carencia, la evaluación. No tenemos sistema de evaluación. El doctor Perrier se refería a la evaluación. Y sí, la evaluación de cirugía, de ninguna manera la metodología evaluativa es la de una especialidad médica. Pero si pensamos un poco hoy día, cómo se hace la internacional, ya no de la certificación, del aprendizaje común y con simuladores. En nuestro país tenemos una experiencia muy buena con los cursos de ACLS, de reanimación cardiovascular avanzada, que utiliza simuladores, tanto para enseñar como para evaluar, y lo hace en nuestro país. Y ya hay grupos formados por la Organización Internacional que trabajan con simuladores. Entonces, a lo que señalaba el doctor Perrier, quizás en cirugía, el simulador, ya sea en equipo, que es muy costoso, o en simuladores, bueno, de alguna manera hay que profundizar. Yo con esto no quiero nada más que señalar que todo lo que se dice es motivo de trabajo y de aporte para esos dos grandes grupos que nosotros visualizamos. Por un lado, acreditación de instituciones, actividades y médicos, y por otro lado, recertificación. Me parece que es muy buena la idea de regional de considerar este tema y bueno, utilizarlo sin duda con el provecho que ustedes le van a obtener. Nada más. Muchas gracias, profesor. Bueno, yo soy Liliana Iglesias de la Sociedad de Medicina. Tengo sobre todo una duda, digo, porque me parece que es importante, es decir,
Yo veo y estoy de acuerdo con prácticamente todo, pero lo que me preocupa más es cómo se financia. Porque digo, muy bien, tenemos las sociedades científicas que están capacitadas para, pongámosle, todos los colegas capacitados para esto. ¿Cómo financiamos? Porque digo, si es algo de Estado, si consideramos que es un asunto de país, bueno, ¿cómo lo financiamos? Porque a mí eso me preocupa. Digo, todos nosotros profesionales aportamos muchísimo en impuestos. Bueno, es a través de eso que vamos a hacer, que va a ser financiada esta actividad. Eso creo que lo vamos a tener que tener muy claro, porque es algo que es muy costoso. Entonces digo, yo bárbaro, digo, uno se puede recertificar, pero dejamos de trabajar como lo planteaban ustedes, es decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces, eso tiene que estar, yo creo que como primera medida, decir, bueno, ¿con cuánto contamos para hacer esto? Porque creo que todo lo demás viene solo cuando tenemos que, y decimos, bueno, tenemos X capital o X, no sé, entrada o lo que sea, para poder hacer esta patriada, porque digo, es una patriada. Entonces digo, me parece que es muy importante el tema costos, que no sé si está pensado o por lo menos digo, tenemos que tenerlo, creo que subirlo en el escalón, porque lo demás tenemos consenso. Y yo creo que, bueno, quien más, quien menos, digo, de acuerdo a cada especialidad, los especialistas sabemos cómo calificarnos y cómo evaluar a los pares. Pero el tema de financiación me parece que, y más a los médicos, que a veces nos escapa un poquito. Eso era un poco a traer a la discusión. Muchas gracias, Lilian. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Pedro. No, yo desde la especialidad nuestra, yo hago laboratorio clínico y les cuento, por ejemplo, nosotros nos certifican las instituciones, o sea, certifican un laboratorio y cuando viene alguien a certificarnos, viene de pronto un ingeniero. ¿Por qué? Porque ya tenemos una norma, que en ese caso, por ejemplo, es la ISO, que está tan normatizado y hay una checklist que vienen y se hace. Entonces, eso ha llevado mucho tiempo. Los laboratorios estamos sometidos a control de calidad, externo, interno, y a nosotros no nos llama la atención que cada 5 años nosotros tenemos que habilitar y tenemos que tener todo, y vienen y nos inspecciona el Ministerio de Salud Pública y se hace todo. O sea, es un tema de buscar la manera. Obviamente que tienen sus costos, las certificaciones, la certificación y la acreditación tienen su costo, de la misma manera que las habilitaciones de los lugares de salud también tienen su costo. Nosotros acá lo estamos haciendo, esto, lo que se está hablando, se hace a veces a nivel institucional o macro, a nivel individual. Pero es un tema, yo creo que es un tema también de cambio de cabeza, y pienso que lo que también se tiene que propender es un nivel básico, y qué nivel en el cual nosotros estamos de acuerdo a que determinados procedimientos de determinada especialidad se hagan de determinada manera. Pasa por determinadas pautas, determinadas cosas que obviamente tienen que salir de las propias sociedades. Eso cada uno lo tenemos que ir evaluando. El tema es que en estas instancias nosotros lo que estamos haciendo es viendo, y yo, perdónenme, pero me parece que lo que pensamos es como cuando hacíamos la fiesta lluvia, a ver cuánto lleva cada uno, cuánto aportamos cada uno desde la sociedad civil, desde las sociedades científicas, desde la academia, desde la sociedad toda, desde el gobierno, cuánto estamos poniendo cada uno en todo esto. Obviamente que también vamos a tener que tener claro qué es lo que pretendemos evaluar, porque si uno, por más que queramos evaluar y que venga el mejor profesor, si no tiene claro los niveles de evaluación, no se va a poder lograr nada. En cuanto a la parte de que sea voluntario o obligatorio, también las experiencias que nosotros hemos visto, de acuerdo a lo que hemos consultado, obviamente que hay un periodo que es voluntario en casi todos los lugares, porque es muy difícil que baje cuando nosotros se hace una reglamentación X, la reglamentación también tiene que poder ser aplicable. Y si no hay, desde el DEMOS muchas veces también, si no hay un apoyo del DEMOS, la mejor ley que pueda salir no sirve porque no se va a aplicar. Y bueno, y ahí tenemos la aplicación esa de la famosa rehabilitación del título cada 5 años. Nunca hubo
Nada de que dijera, bueno, fenómeno, a nosotros cuando nos dieron el título de médico nos dieron por determinado tiempo, pero si lo tengo vencido, ese carnecito famoso que teníamos en el Ministerio de nadie nos pidió nada de eso. Entonces, fue lo peor que se hace, es hacer una reglamentación cuando después no se implementa y entonces la gente pierde interés. Yo creo que en esta jornada lo que nosotros estamos haciendo es ir evaluando y ir viendo eso, ese baile lluvia en el cual nosotros vamos a ver qué es lo que vamos pudiendo poner cada uno. Nada más. Bueno, les agradecemos la presencia de todos ustedes, la participación. Y bueno, ponemos ahí un café, un refresco, no sé, para entrar en calor o... ¿Usted conoce el compás universal? ¿El compás universal? Sí. Sería para hacer...